Bueno, Celia, primero enhorabuena por la peli. Es una película que, como te he dicho antes, a mí sensorialmente me ha funcionado como para pensar en mis abuelas, pensar Mm. también en las mujeres de antes, ¿no? ¿Cómo fue recibir, bueno, cómo fue, no sé si fue un encargo de adaptar la novela de Rafael? Sí, a mí la novela me llega a través del productor, de Fernando Bobaira, que tenía relación con Rafael Chirves porque habían adaptado antes Crematorio, a serie de televisión. Y, y por lo visto Rafael Chirves tenía ganas de que esta novela se convirtiera en película. Entonces me llega el proyecto y claro, adaptar a Chirves, ¿no? Qué gran desafío, qué estimulante por otro lado y qué privilegio, porque nadie había adaptado a la gran pantalla nada de su obra, ¿no? Y que es extensísima. Entonces, nada, ahí que me metí a atravesar un poco esta época, ¿no? Ujú. Y, Una época que, bueno, que como he hablado con las chicas, que por cierto, a las actrices no ah, paran de hablar bien de ti, ya has sí, estado con sí, ella. sí, Ay, qué y mona. Y no las he madre podido ni mía. saludar, ahora las veré. Pues vamos, me cuentan que bueno, que ha sido un rodaje increíble, con una Mm, sutilidad, vamos, que mm, trabajando muy bien los personajes, así que mm, enhorabuena ya, solo por gracias. bien que hablan las veces de ti, que saben que encantadas contigo, Y yo pero, con ellas. Mm. pero sí que es verdad que con la escena, por ejemplo, de los pantalones, ¿no? Que Mm, es una escena para mí muy significativa de lo que avanza la mujer, pero que fíjate, ahora por eso pantalón es una cosa tan normal, pero mm. fíjate, en esa época era como un desafío, qué Sí, fuerte. es muy fuerte, ¿no? Que ponerse un pantalón costara tanto, fuera tan difícil, ¿no? Ujú, Y a la vez que si lo llevabas puesto te juzgaran, ¿no? ujú. Esto, ¿no? Con cositas así tan pequeñas, ¿no? Yo creo que nos damos, bueno, que podemos contar muy bien eh, cómo tenían que vivir las mujeres en esa época, ¿no? Ujú. Y, y creo que es mucho más significativo y los dilemas, ¿no? De esas mujeres, pues acercarlos, ¿no? A partir de esas cosas tan, pues tan cotidianas y tan del día a día que tienen que ver con lo que nos pasa, ¿no? Vestirnos cada mañana, ¿no? Efectivamente. Sí que es verdad que supongo que habrá sido decisión tuya de tener una sutilidad dentro de la peli, ¿no? Porque hay películas de esta época, pues Mm, mucho más viscerales, mucho más de, pues eso, de incluso maltrato físico hacia las mujeres. O sea, mm. esa película, ¿tú la has querido llevar hasta esa contención? ¿Por qué motivo? Tiene que ver un poco con la manera en la que a mí me gusta narrar, ¿no? Creo que a veces no hace falta mostrar, ¿no? Como grandes, sí, como grandes parlamentos ni grandes para que se revelen, ¿no? Las cosas que le pasan a esos personajes, ¿no? Las cosas que le pasaban a esa generación, ¿no? Y, y luego también tiene que ver con un deseo y una voluntad de meternos en lo más íntimo de esos personajes, casi de explorar el alma humana y que veamos su vulnerabilidad, ¿no? Que veamos la fragilidad no solo de las mujeres, sino de los hombres, ¿no? Esos hombres Ujú. que están heridos por la guerra, ¿no? Esas heridas que no son solo físicas, que son emocionales. Y, y claro, eso solo lo puedes hacer desnudando a tus personajes y, y yendo mucho a eso, al detalle, ¿no? Eh, sí, para mí, por ejemplo, era mucho más importante que las discordias que pueda haber entre ellos, ¿no? Bueno, porque toman decisiones vitales distintas o porque no se quieren ver reflejado en el otro, ¿no? Y me parecía más interesante mostrar esos momentos de cuando te vas a dormir, qué cosas, ¿no? Qué fantasmas te acompañan, qué te quita el sueño y sobre todo por la mañana, ¿no? ¿Cuál es el motivo para levantarse, ¿no? Eh, creo que ahí podemos quizás ponernos en la piel o descubrir algo del sentir de una época que, que solo se puede hacer con un trabajo de contención y un trabajo emocional que está como aflorando, ¿no? Que no lo ponemos en primer término, ¿no? Confiamos también en el espectador, ¿no? En que pueda ir rellenando todo eso con su mirada. Ujú. Ujú.
al escribir el guión, al trabajar la película, ¿te has conectado más con tu abuela? ¿Ha habido ahí alguna conexión de haber dicho, ojo, te entiendo, o directamente una conexión ha habido más? Pues he recordado mucho a todas esas mujeres que iban vestidas de negro, ¿no? Ese luto, ¿no? Que les acompañaba. Eso era una imagen muy potente, ¿no? Que quería que estuviera en la película. Y luego también he recordado la manera en la que comían, ¿no? En la que comían mis abuelos. No había mucha variedad en lo que cocinaban, no se tiraba absolutamente nada. Y supongo que cuando yo era pequeña y había muchas cosas que no entendía, ¿no? Y que con el tiempo, y sobre todo ahora, ¿no? Volviendo atrás, me doy cuenta de que esa cultura que tiene que ver con la comida, pero también tiene que ver con otras cosas, como el sacrificio, ¿no? Que viene de haber pasado mucha hambre, de haber pasado mucha pena, mucho sufrimiento, y de pensar que la felicidad quizá era algo que no se merecían, ¿no? Eh, y eso creo que me he conectado bastante, ¿no? Pensar un poco qué hemos heredado nosotros de todo eso, ¿no? Totalmente. Bueno, yo creo que en esta película, como en cualquier otra, pero en esta película lo más importante son los actores, ¿no? ¿Cómo encontraste a esa Loreto Monleón, a esta Ana Rujas, Ingrid Auquer, Roger Mayor? O sea, era muy importante, ¿no? Encontrarlos. Sí, de hecho, dedicamos mucho tiempo y muchas conversaciones con las directoras de casting, con los productores, para afinar muy bien, ¿no? En la elección de estos personajes, porque forman parte de una familia, ¿no? Tenía que haber algo en común, unos vínculos entre ellos, pero a la vez cada uno de los personajes pues son muy distintos, ¿no? Y encontrar actores que tuvieran cada uno de ellos ciertos rasgos que le dieran algo especial y memorable a cada uno de los personajes, pues era importante. En este sentido, para mí, durante el proceso de casting, fue muy valioso contar con Loreto en cada una de las pruebas y de los encuentros que hacíamos para ver qué sucedía, ¿no? cuando estaban juntos, qué se sentía, ¿no? en esa relación. Y la idea de Loreto vino muy desde el inicio. Yo empecé a escribir la película imaginando que ella podría ser Ana. Sí, me gustaba mucho el trabajo que ella había hecho, pero sobre todo la estuve observando mucho en entrevistas, fui a verla al teatro y me gustaba mucho una combinación que yo creo que es muy interesante que hay en la forma en la que ella aborda el trabajo, que le pone mucho corazón, mucha sensibilidad, pero también mucha inteligencia, ¿no? Y entonces en este circular casi de aquí a allá, ella tiene un abanico interpretativo muy, muy interesante. Y luego pues Enrique Auquer, ¿no? que es tan sensible, eso le iba muy bien al personaje de Antonio. Roger Casamayó, ¿no? que hace un trabajo tan físico, ¿no? tan presente, ¿no? Con la mirada de Ana. Luego Ana Rujas, ¿no? que tiene mucha fuerza y a la vez ella es muy emocional, ¿no? Entonces cada uno de ellos aportaba algo muy distinto y que en relación hacían un conjunto para mí exquisito, ¿no? Me siento muy afortunada de haber contado con ellos. No, desde luego están todos estupendos, la verdad. Y ya para terminar, ¿qué les dirías a los espectadores para que van a ver la buena letra? Que además, bueno, me han soplado que la letra es de tu padre, ¿no? Sí, me la han soplado, mira, aquí se ve. Ahí está, es la letra de tu padre. Esa es la letra de mi padre, sí. Es una prima muy especial para ti, supongo, entonces... Sí, mira, pensé, mi padre siempre me dice que hago películas de madres e hijas y el padre no existe, y estaba enfadado. Entonces pensé, bueno, ¿cómo puedo poner algo de él en esta película? Mi padre es maestro, ya está jubilado y él me enseñó a escribir. Entonces cuando teníamos que rellenar esos diarios, esa libreta de Antonio, pensé que sería bonito tener la caligrafía de mi padre, ¿no? Y bueno, yo espero que cuando la gente vea la película, pues pueda meterse en la cabeza, ¿no? del personaje de Ana, interpretado por Loreto, y eso le permita asomarse a una época de nuestra historia de la que creemos que sabemos mucho, pero no sabemos tanto, ¿no? Sobre todo de
ese sentir, ¿no? De las tristezas, ¿no? De los pensamientos y del silencio, ¿no? De qué estaba hecho ese silencio. Así que ojalá eso les permita quizás rellenar algunos huecos de sus historias familiares. Me parece increíble. Pues muchísimas gracias.